Cuando la mayoría piensa en matrimonios medievales, los ve como prácticos, fríos, sin amor, o el idealizado amor cortés de caballeros y damas en apuros. Pero ¿cómo era realmente la vida y el amor matrimonial en la Edad Media? Regresemos en el tiempo para analizar. Bienvenido a la locura medieval. Para honrar y obedecer. En Europa, la enormemente poderosa Iglesia Católica dominaba cada aspecto de la vida medieval, por lo que no es sorprendente que interviniera en el tema del matrimonio. Se convirtió en uno de los 7 sacramentos de la Iglesia Católica en 1184, en el Concilio de Verona. Esto implicaba que el matrimonio se consideraba ahora un derecho por el que Dios podía transmitir su gracia a una persona. Muchas creencias medievales sobre el matrimonio cristiano se basaban en las enseñanzas de San Pablo. En primer lugar, una mujer estaba sujeta a un hombre. Antiguamente, cuando un hombre y una mujer se casaban, era para siempre, siendo el matrimonio la única vía para las relaciones sexuales. Se debían sexo el uno al otro. Por lo tanto, el matrimonio, en lo que respecta a la Iglesia, estaba bien, porque la mayoría de las personas no tenían el autocontrol para permanecer célibes toda su vida. En un mundo ideal, la Iglesia medieval habría preferido que las personas no participaran en el acto sexual en absoluto, pero si insistían en hacerlo, al menos deberían estar casados cuando lo hicieran. Se dedicó mucho tiempo a debatir qué debería ser el matrimonio, y muchos teólogos y clérigos, desde obispos hasta papas, pasaron innumerables horas escribiendo sobre sus ideas religiosas sobre el tema. Todos acordaban que para que un matrimonio sea válido, debía existir consentimiento libre entre las dos partes, aceptable desde la pubertad, sin requerir permiso de nadie, incluso de los padres. No se requería una ceremonia pública ni el consentimiento de las familias para la unión. Ambas cosas eran recomendadas por la Iglesia y se consideraban deseables, pero era el principio del consentimiento mutuo lo que se exigía. Y para los medievales, casarse era prácticamente lo que se hacía. De hecho, solo alrededor del 15% de la población europea no estaba casada durante la Edad Media. Promesas rotos. Las leyes de consanguinidad significaban que nadie podía casarse con alguien con quien estuviera relacionado por sangre. Pero para los ricos, en las clases más altas de la sociedad, a menudo se buscaban dispensas del papado para que los parientes pudieran casarse. Las negociaciones con el papa no eran el único arreglo que se estaba debatiendo. Se tenía que acordar un acuerdo financiero antes de que pudiera tener lugar el compromiso. Se esperaba que la familia de la novia diera una dote a la chica. Esto usualmente eran bienes, tierras y dinero, probablemente heredados de su madre, quien los aportó a su matrimonio. La novia recibiría ingresos de las tierras de su futuro esposo en intercambio. La ceremonia de compromiso procedería solo tras un acuerdo. Algunas de las ceremonias se llevaban a cabo cuando uno o ambos participantes aún eran niños, y con una persona joven que aún no había alcanzado la edad de razón, el compromiso realmente no era vinculante. Margaret Beaufort, quien se convirtió en madre de Enrique VII de Inglaterra, estuvo comprometida en un momento con John de la Pole, quien era el hijo de su tutor cuando ella era muy joven, en algún momento entre las edades de 1 y 3 años. Pero más tarde, el acuerdo se disolvió para que ella pudiera casarse con el medio hermano del rey Enrique VI, Edmund Tudor, a la edad de 9 años. Isabela de Hainaut fue prometida a Enrique II de Champagne a la edad de 1 año, pero después contrajo matrimonio con el rey Philippe de Francia a los 10 años. Fue prometida a Enrique II de Champagne a la edad de 1 año, pero después contrajo matrimonio con el rey Philippe de Francia a los 10 años. La mayoría de estos matrimonios de élite fueron arreglados por padres, hermanos y reyes, y eran alianzas que traerían alguna forma de cooperación política, y como puedes imaginar, tenían muy poco que ver con el amor. Para más rico. En círculos elitistas, casarse solo por amor era bastante inusual, aunque ocurría y casi siempre causaba un escándalo. Eduardo IV de Inglaterra se casó en secreto con Elizabeth Woodville en 1464. Era una viuda que ya tenía 2 hijos, y aunque era una gran belleza, era una noble de rango medio, sin tierras ni mucho dinero. La polémica unión provocó problemas y resentimientos, desencadenando una revuelta. Después de la muerte de su primer esposo, el rey Enrique V de Inglaterra, Catalina de Valois, que era hija del rey francés Carlos VI, y por lo tanto una princesa francesa, tuvo un romance con, y luego se casó con un humilde cortesano llamado Owen Tudor.
Lo que hace especial a esta unión, en retrospectiva, es el hecho de que Owen era el abuelo del rey Enrique VII, quien estableció una de las más grandes casas reales de la historia, la dinastía Tudor. En la Edad Media, más del 90% de la población europea eran campesinos, y podrías pensar que, proveniendo de las clases más bajas de la sociedad, podrías casarte por amor y elegir a quien quisieras, pero ese no siempre era el caso. Ser siervo implicaba que un señor decidía con quién podías casarte. Cualquier hijo que tuviera un siervo era, por implicación, también no libre y tenía que hacer lo que su señor dictaba. Supongamos que la hija de un siervo quería casarse con un hombre de otra mansión. Entonces, como padre, debes compensar a tu señor y maestro con una multa. Tu hija estaría dejando tu tierra para unirse a su esposo en su casa, ya que era habitual que las mujeres se mudaran para ir a vivir con sus nuevos esposos. Esto implicaba que su señor perdería a un trabajador para su mansión y exigía compensación no solo por la pérdida de la hija, sino también por cualquier descendencia futura que ella pudiera tener. Si un esposo fallecía, su viuda debía escoger un nuevo marido pronto, de lo contrario, la tierra probablemente no se mantendría adecuadamente. La viuda contaría con 3 semanas para hallar un marido adecuado, de lo contrario, el alguacil lo haría por ella. Si ella negaba la elección del alguacil, sería multada y posiblemente encarcelada si persistía. Parece que el matrimonio medieval podría terminar siendo un negocio bastante costoso, incluso para las clases bajas. Con este anillo, una ceremonia de matrimonio ni siquiera necesitaba ser presenciada por nadie más que la pareja involucrada, ni siquiera necesitaba estar presente un sacerdote. Un rápido intercambio de frases como «te tomo como mía» o «me caso contigo» bastaba para hacer un contrato vinculante. Una promesa de casarse en algún momento en el futuro y luego un rápido revolcón detrás de un pajar en algún momento posterior consumaría un matrimonio y sellaría el trato, haciéndolo insoluble. La mayoría de las veces, casarse en la Edad Media era sencillo. Otra forma de mostrar un intercambio de consentimiento era mediante la presentación de un regalo, generalmente cuando un hombre le daba a una mujer algo, algún tipo de símbolo de su deseo de casarse con ella, y ella aceptaba el regalo de buena gana. Usualmente era un anillo, pero podría ser cualquier cosa. Existían normas para un matrimonio válido, principalmente para prevenir la procreación irresponsable. Las parejas con hijos que cohabitaban eran frecuentemente presentadas al tribunal eclesiástico y forzadas a comprometerse públicamente, con lo que la próxima vez que tuvieran relaciones estarían casados, lo quisieran o no. Esto era conocido como bajo pena de matrimonio, usado como castigo por vivir en pecado y violar las leyes eclesiásticas. Esto evidencia que durante la Edad Media, palabras y acciones tenían validez legal. No era necesario escribir nada, y ahí es donde podría haber cierta confusión sobre si una pareja estaba realmente casada o no, con una persona creyendo que sí y la otra no tanto. Hasta que la muerte nos separe. Esta falta de cualquier registro oficial de un matrimonio podría, y de hecho lo hizo, causar una gran confusión tanto para los campesinos como para los nobles. A finales del siglo XII, un hombre llamado William, que probablemente venía de Norwich en Inglaterra, se encontró en un dilema. Se acercó a su obispo, John de Oxford, y le pidió que apelara al Papa Alejandro III en su nombre. William mencionó que vivía con su pareja e hijos. Había prometido tomarla como su esposa frente a testigos, pero aún no lo había hecho. No obstante, William durmió en casa de su vecino, con la hija de este. El padre de la chica los sorprendió y los obligó a casarse en el acto mediante un intercambio de palabras. Así que ahora William no sabía a qué mujer estaba legalmente unido. El Papa Alejandro indicó que la promesa matrimonial de William a su primera mujer dependía de si fue antes o después de intimar con ella. Si así es, debería estar con ella. Pero si no era así, debería quedarse con la segunda mujer, siempre que hubiera accedido a casarse con ella voluntariamente, no por temor al padre. A los 13 años, en 1340, Juana de Kent, nieta del rey Eduardo I de Inglaterra, se casó en secreto con un caballero. Se llamaba Thomas Holland, formaba parte de su hogar y tenía el doble de su edad. Thomas partió de inmediato a Flandes en una misión militar, dejando a Juana en Inglaterra. Es posible que Juana creyera que el matrimonio era inválido porque su familia pronto organizó su matrimonio con el conde de Salisbury, de alto rango. Thomas regresó del continente 8 años después y le contó a Eduardo III sobre su boda secreta con Juana
y apeló al papado para que su esposa fuera devuelta y pudo probar su caso. Incluso después de haber estado con Salisbury durante 8 años, el nuevo matrimonio de Juana fue anulado por el Papa Clemente VI y se le ordenó regresar con Thomas Holland. Confiar solo en alguien sin pruebas podría funcionar en ambos sentidos. Las personas podrían mentir y fingir haber sido precontratadas para escapar de un matrimonio infeliz y regresar con un antiguo pretendiente. Para amar y cuidar. Las personas podían casarse donde quisieran, en un pub, en un campo detrás de un montón de heno, y una vez que seguía el acto sexual, era legalmente vinculante y reconocido por la iglesia. Pero ¿cómo podrías probar una boda después del hecho? Una forma de asegurarse doblemente de que todo era válido era involucrar a otras personas que pudieran presenciar el intercambio de votos. Como cristianos, casarse en o cerca de una iglesia con Dios como supremo testigo era lo ideal. No era esencial la presencia de un clérigo, y el intercambio de votos podía ser al aire libre, en el porche de la iglesia, lo que motivó la construcción de porches más detallados en las iglesias, especialmente en Inglaterra. Era una pareja casándose cerca de lo que consideraban sagrado. Si la familia y amigos estaban al tanto de la boda, implicaba una fiesta con gran cantidad de comida apetitosa y diversión desbordante. Y luego toda la comunidad parada fuera de la habitación y escuchando tus relaciones amorosas mientras hacen mucho ruido y gritan chistes sucios. Sí, el amor y matrimonio medieval parecen un auténtico revuelo. Gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Suscríbete si te gustan los videos. Nos vemos la próxima semana en otro episodio. Que tengas una excelente semana. Saludos.